Entre el 15 y 66% de los homicidios y las agresiones graves muestran alcohol en la sangre del asaltante o de la víctima. Y en países de ingresos medios, entre el 33 al 69% y entre el 3 al 19% de los heridos en accidentes de tránsito habrían consumido alcohol. Este es un estudio de Barradas que lo realiza en el estado de San Pablo y que evidencia la correlación que existe entre el incremento de la inequidad en la distribución de la riqueza y el incremento de la tasa de violencia. En las ciudades muy pequeñitas, la razón entre los más pobres y los más ricos de inequidad anda entre 1 y 17, con una tasa de homicidios muy baja, y conforme se incrementa esa inequidad, y en las grandes ciudades de más de 1 millón de habitantes es de 1 en 413, la tasa de homicidios llega a ser por encima del 55% por mil habitantes, ¿no? Esta es otra estadística colombiana muy interesante, en donde se verifica el efecto del fin de semana. Y el efecto del fin de semana con pago de quincena es todavía tiene un efecto sobre la tasa de homicidios mucho más alta, tanto en Cali como en Bogotá. Esta es una estadística que yo conocí cuando yo era representante de OPS en Colombia y que ya nos está comenzando a aparecer, ¿no? Y este incremento del 10 al 15 por 100.000, perdón, en la tasa de homicidios podría ser que esté comenzando a relacionarse con este fenómeno, ¿no? La producción del incremento de cocaína con los homicidios, ¿no? Este es el estudio que hace Uchiquén de la Universidad Cayetano Heredia, en donde se detecta que el 41% de los asesinatos en Lima son cometidos entre conocidos y familias. Y se cometen con arma blanca o arma de fuego en los veranos con mayor intensidad, en los fines de semana y fundamentalmente en varones y jóvenes. Claro, en ese momento, y esto lo destaco, la prensa no divulga el alcohol como causa componente. Y esto es muy importante porque decíamos, no es posible que continuemos con la principal novela que tiene el Perú en este momento, que es Al fondo del sitio, que es nada más que una propaganda pura de cerveza rama. Y es hora que, por favor, desde nuestros políticos intervengamos en eso. Muy bien lo destacó el doctor que me precedió, la importancia que tiene esa propaganda para el consumo de los jóvenes. Estos son los estudios de Cali antes de las intervenciones, ¿no? Fíjense, es clarito el efecto del fin de semana en cuanto a los homicidios. Este es el modelo que nosotros hemos diseñado para la intervención en el problema de la violencia, y la línea que sigue la limitación de los horarios de consumo, de venta y expendio de licor, es la línea de cambios de hábitos y estilos de vida, y esa es la que hemos tratado de interrumpir con la ley Zanahoria, ¿no? Este es un modelo multinivel que dice lo mismo que el otro, y todas las diferentes intervenciones que tendríamos para los diferentes determinantes de la violencia. En lo que se atañe a la ley Zanahoria, es una aplicación directa de lo que es la promoción de la salud, en donde estamos utilizando las medidas legislativas, como las ordenanzas. Las ordenanzas son de cumplimiento de ley, ¿no? Y eso está destacado ya por la Carta de Ottawa. Bogotá, Cali y Medellín en Colombia, así como Asunción en Paraguay y Diadema en Brasil, han aplicado con éxito restricciones a los horarios de venta de licores para reducir la violencia. En el distrito de La Victoria, en enero del 2007, debido al álgido problema de violencia, se estableció una ordenanza para contrarrestarlo. ¿En qué consiste esta ordenanza? Es que el horario de venta de las bebidas alcohólicas es de domingos a miércoles hasta las 24 horas, y de jueves a viernes hasta las 3 de la mañana, viernes y sábados hasta las 3 de la mañana, y sábados y domingos hasta las 3 de la mañana. En eso constituye la ley Zanahoria de La Victoria. Los municipios, hay otras medidas también adicionales que se han aplicado, por ejemplo los mundialitos que se hacen en La Victoria tradicionalmente en los meses de febrero, ya no se bebe licor como se bebía antiguamente. Al terminar el campeonato y al terminar los juegos, lo que se bebe es con gaseosas o con jugo de naranja. Hay otros municipios que han hecho la ley Zanahoria en Lima, como son Barranco, Breña, Rima, Codro Libre, Lurín, La Victoria, Caraballo, y el distrito de Asia en la provincia de Cañete. Pero no han sido evaluados. Y eso es lo que nos pasa en la salud pública.
que en general nuestras intervenciones no las evaluamos, ¿no? Entonces por eso es que después decimos hemos sido exitosos, pero ¿cómo exitosos? Solamente por olfato, con excepción de las excelentes campañas de vacunación que sí han sido evaluadas, lo demás no es evaluado. Entonces ya es hora que nuestras intervenciones sean evaluadas, porque es la única forma como que los políticos podrán tomar decisiones. En la Victoria se registraron por la Policía Nacional en el 2005 33 homicidios, mientras que Lima Metropolitana tenía, bueno, comparo con Lima porque yo lo que hice fue estudios ecológicos en el Hospital 2 de Mayo y en la morgue de Lima, ¿no? Y comparé lo que pasaba en la Victoria con Ley Zanahoria contra lo que pasaba en Cercado sin Ley Zanahoria. Y lo interesante es que tenemos también en la Victoria un antes y un después. ¿Qué pasó en la Victoria? Y quién sabe, este es el efecto más importante de la aplicación de la Ley Zanahoria. La reducción de las agresiones de un 40% en el 2007 y un 36,4% en el 2008. Mientras que en Cercado, en el 2007 se descendió un 16%, pero en el 2008 aumentaron un 7%, o sea, no pasó nada. Al comparar las agresiones en los varones, la mayor incidencia del año base en la Victoria se dio en el grupo de 10 a 24 años, ¿no? Siendo evidente la mayor disminución en este grupo al pasar a 11,7 y 12,1 en el 2008 y 2007 y 2008. Además, esta disminución se produjo en varones en todas las edades. También ocurrió en mujeres, pero no en la misma proporción. Mientras que en Cercado el comportamiento fue similar en los 3 años. Las agresiones disminuyeron en la Victoria en todos los trimestres, mientras que en Cercado no pasó nada. E incluso desapareció la influencia del mes de enero en la Victoria. O sea que desaparece la influencia del verano. Y esta es la gráfica más importante que tiene este estudio, ¿no? Que es un comparativo de lo que pasaba antes de la Ley Zanahoria, con cierre de 3 horas y con cierre de 6 horas, medida en agresiones en el Hospital 2 de Mayo. Esto es el resultado de Diadema, en Brasil, la tasa de asaltos contra las mujeres por 1000 residentes antes y después de la regulación de la Ley Zanahoria. Diadema, Brasil, se cierra a las 12 de la noche, independiente de si sea fin de semana o día. En frecuencias absolutas, ya esto es en relación a lo que pasó en la morgue, en frecuencias absolutas en la Victoria disminuyó un 44% los homicidios. Y otra cosa interesante que pasa, la razón hombre-mujer también se estrecha. O sea, van a morir menos hombres. Y que la que era antes de 1 en 7 pasa a 1 en 4. Mientras que en Cercado más bien se incrementó de 1 en 3, 4 a 1 en 5, 8. La experiencia de Bogotá, Colombia, sostenida entre el año 96 al 2001, logró una reducción del 58,9 a 28,1, o sea, el 50% de la reducción de los homicidios en esa serie de 5 años. Pues eso que anda diciendo este señor de Conatur, ¿cómo se llama? De que esto se quitó. ¿Se quitó? No se quitó, señores. La Ley Zanahoria en Bogotá permaneció por más de 12 años sin alteración. Recién han comenzado a hacer alteraciones porque ya el efecto ya se disminuyó la incidencia de las agresiones y los homicidios y la violencia en general. La reducción en la prevalencia de homicidios en los hombres y la razón hombre-mujer también se observó en Medellín, al pasar esta relación de 18-1 en los años 80 a 13-1 en el año 94. O sea, también hay esa disminución de la relación hombre-mujer, ¿no? Continuidad de las políticas públicas. Aquí tenemos el efecto, arriba, el efecto de la gestión de Rodrigo Guerrero como alcalde. Rodrigo es el asesor del MIT en violencia, fue nuestro asesor máximo en violencia de la OPS por varios años. Vemos aquí su gestión. Salió de alcalde y dijo el alcalde que vino, no, eso no sirve para nada. Juan Carlos se volvió otra vez para arriba. En cambio en Bogotá estuvo primero Mocus, siguió el alcalde Bloomberg, siguió el alcalde Peñalosa, después siguieron otros alcaldes que persistieron con la Ley Zanahoria, ¿no? Esto es Diadema, Brasil, la tasa mensual de homicidios por 1000 habitantes, antes y después de la Ley Zanahoria. En la Victoria los homicidios mostraron incidencia mayor en el grupo de 25 a 49 años en los 4 años. La reducción de la tasa por la edad se registró en todos los grupos de edad en la etapa post-prohibición. O sea, no se llegó a disminuir la etapa en la edad de máximo riesgo.
pero de todas maneras, o sea, disminuyeron en todas las edades, ¿no? Esto es interesante porque es el mismo resultado de la victoria también se observó en Cali. Fíjense, antes de la intervención de Rodrigo, la reducción de los homicidios en el grupo de 25 a 49 años y el permanecer igual en las personas de edad está de acuerdo con la reducción de la incidencia y mayor edad del agraviado, de conformidad con la asociación de condiciones de vida, ya que si prevalece en jóvenes se asocia con peores condiciones de vida. Este es otro dato muy importante. Yo revisé 684 autopsias y el 26.5% de los cadáveres tenían alcohol etílico cercado y 25,1% en la sangre. O sea, la cuarta parte de las muertes violentas tienen alcohol en la sangre. Este es un dato que está desde el año 96 para uso de los investigadores en la morgue de Lima. En la Victoria ocurrió un cambio al disminuir los homicidios, pero se incrementó el número de cuerpos con alcohol. En Asunción, Paraguay, cuando yo fui representante en Asunción, Paraguay en el año 2004, pudimos poner ley Zanahoria con el intendente Ramírez. Una provisión similar causó una disminución del 6% de agresiones. En los 2 primeros meses hubo una reducción del 27% de los hechos punibles, 37% de lesiones culposas, 20% de lesiones graves. Los hechos punibles disminuyeron de 310 a 232, 25,2%, y el total de hechos punibles denunciados bajaron de 2.767 a 2.143, una reducción de 22%. Otra medida muy importante que se aplica en Colombia es la restricción del porte de armas. Esto está aumentando en el Perú. Se resalta que los hechos delictivos ocurren en los lugares cercanos a los sitios donde hay consumo de alcohol, reconociéndose que la mayoría de los homicidios inducidos por alcohol se llevan a cabo entre personas que se conocen y que están juntas durante un periodo largo de tiempo, llamándose violencia culposa, diferente a la instrumental, los de atracos y ajuste de cuenta. Los suicidios disminuyeron en frecuencias absolutas en un 35%, mientras se incrementaban en la Victoria en un 13%. La reducción de los suicidios, sobre todo de los jóvenes, también sucedió en Bogotá, donde además había aumentado en las personas de edad. También encontramos esa misma relación que encontramos en cuanto a las agresiones en los homicidios y suicidios, en cuanto al número de horas de expendio y la reducción de homicidios y suicidios. No son estadísticamente significativas, pero yo no esperaba que fueran estadísticamente significativas, porque los números son muy menores que el número de agresiones. ¿No? Ahí tenemos la reducción en homicidios, que baja de 4 a 3, y en suicidios, que baja de 3 a 2. Esta asociación de la violencia con el alcohol estaría derivada de la acción fisiológica del alcohol al deprimir el sistema nervioso central y desinhibir los mecanismos de control, permitiendo la expresión de la conducta violenta. Al mismo tiempo, los individuos intoxicados son blancos fáciles para robos y otros crímenes, y a menudo pueden terminar en homicidio. Heridos en accidente de tránsito. Los heridos en accidente de tránsito subieron en ambos distritos. O sea, la ley Zanahoria no tuvo efecto en la mortalidad de la Victoria en los heridos y en la mortalidad de la Victoria por accidente de tránsito. El no descender la mortalidad por los accidentes de tránsito, a diferencia de Bogotá y Asunción, podría relacionarse con lo siguiente. La mayoría de los muertos de la Victoria no son residentes del distrito, y el aumento en ella de los cadáveres alcoholizados, que posiblemente habrían bebido fuera del distrito, significaría la necesidad de que la prohibición debe aplicarse en un ámbito geográfico mayor, y por eso el 13 de enero nosotros nos sentimos tan contentos cuando se hizo esa declaración de que todo Lima iba a entrar en ley Zanahoria. ¿Por qué no tiene efecto? Hasta ahí llegó mi alegría, digo, ¿no? La mortalidad por accidente de tránsito en la Victoria es diurna. ¿Y por qué es diurna? Porque la gente va a la Victoria a comprar. La Victoria es un lugar esencialmente de paso. De que están borrachos de día es otra cosa. Y esto es también de mi trabajo, de mi estudio, donde ustedes pueden comprobar las horas de los muertos, ¿no? Las horas de ocurrencia de muertos, antes y después de la ley Zanahoria. Aquí sí vemos en esta gráfica que es de Asunción, Paraguay, cómo el efecto de la ley Zanahoria tiene fundamentalmente efecto en los heridos. Esta es la reducción de muertos en accidentes de tránsito de Bogotá. La ley Zanahoria, diciembre del 95, interpretó el 5-0 de Colombia sobre la Argentina en el año 93. Ese 5-0 costó 72 muertos por encima de lo esperado en Bogotá.
era fácil de interpretar, la celebración.